Días, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 56. Y mientras llegan a la escritura, yo les empiezo a compartir sobre, hoy comenzamos una serie nueva y que lleva el título Casa de Oración Casa de Oración será llamada mi casa. Y bueno, eso es lo que, Casa de Oración hoy es el título de Casa de Oración para todos los pueblos. Pero la intención, primeramente, vamos a entender el fundamento de lo que es la iglesia y eso es lo que habla de temas importantes para nuestra iglesia local y eso es lo que Dios quiere hablarnos. Pero primeramente entender cuál es el funcionamiento de la iglesia y obviamente qué significa, inclusive nuestro título que tenemos ahí en el letrero ahí afuera, Casa de Oración. Y vamos ahí, Isaías capítulo 56, versículo 7. Y me regala un amén. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hablemos con el Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú, mi Dios, has proveído, Señor, un edificio, un lugar, mi Dios, donde podemos venir a alabarte, podemos rendirnos ante tu presencia, mi Dios, alzando nuestras manos, adorarte, exaltarte, mi Dios, alabarte, mi Dios. Pero también, mi Dios, un lugar donde podemos tener una intimidad especial junto con nuestros hermanos para venir a orar, para venir a exaltarte, mi Dios, y venir a aprender de ti, mi Dios. Ayúdanos a que cada día, mi Dios, podamos conocerte cada día más y más, Señor. Gracias por este lugar, pero sobre todo, mi Dios, porque has venido a ser morada dentro de nuestros corazones, mi Dios, a todos aquellos que te hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Porque ha venido el Espíritu Santo, ha tomado del Hijo y ha tomado del Padre. Y los tres, como son uno, han venido a ser morada dentro de nosotros. Y ahí es donde queremos hablar, al corazón del ser humano, al corazón del cristiano, al corazón de aquel que lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tomen asiento, hermanos. En el Evangelio de Juan, un versículo muy conocido y que alguien dijo que si no conoces nada de la Biblia, comienza con este. Y si crees saber todo de la Biblia, regrésate a este versículo, Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo que Dios Padre amó de tal manera a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos. Por todos, sí, por toda la humanidad, sin hacer acepción de personas. Y lo único que pidió para recibir la salvación era creer. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea, significa que esa salvación está condicionada en creer, que tenemos que creer o ser parte de su casa, porque de tal manera usted puede estar aquí con una mentalidad de siervo, pero tal vez no como hijo. La Escritura nos enseña, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, porque el siervo no queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque puede haber, en todas las iglesias, algunos que están con una mentalidad de siervo. Sí, pero el siervo hace su trabajo y se va, es un asalariado, nada más. Él se va o puede tener... cumple con su trabajo o corre el riesgo de que sea despedido por no hacer su trabajo. Sin embargo, un hijo, el heredero, pues el hijo queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque usted no va a expulsar a su hijo.
pero a un siervo sí, si no hace su trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa mentalidad de hijos. Y dice la Escritura, Pablo en Romanos 8, dice, y si hijos, también coherederos, herederos juntamente con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, podrá haber algunos otros que tienen una mentalidad de inquilino, una persona que está rentando un lugar, pero no tiene una responsabilidad, no, simplemente él paga su renta y es todo, pero tiene esa mentalidad nada más. Sin embargo, puede haber otros, como hijos de Dios, que tienen esa mentalidad de servir. ¿Por qué? Porque es la casa de mi Padre, porque es mi casa. Así como usted, ¿no? Usted tiene sus hijos y usted quiere que sus hijos ayuden, aporten, porque también es casa de ellos, ¿cierto? Así como hay una autoridad de que puedan venir, abrir el refrigerador, extraer comida, sentarse ahí en la sala, prender la televisión, qué sé yo. Hay beneficios, pero también hay responsabilidades, ¿cierto? Como hijo, ¿de qué? De cuidar a los padres, de cuidar a los hermanos más chicos, tal vez, de cuidar la yarda, mantener limpia la casa. Son responsabilidades que así como cristianos, como hijos de Dios, también tenemos la responsabilidad de cuidar la casa de Dios. Ahora estoy hablando en lo literal. ¿La qué? La iglesia. Amén. Porque somos hijos de Dios, porque esta es la casa de Dios, esta es la casa donde que Dios ha proveído para nosotros, para esta congregación local, de que la tenemos que cuidar. Ahora, mire, para entender todo esto y entender este versículo, en la cual después lo vemos en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, donde toma la porción de que casa de oración será llamada mi casa, que lo dice el Señor Jesucristo. Pero para entender esto, nos vamos al original, donde lo habla en Isaías 56. Y comenzamos en el versículo 1, dice así, y va a hablar, aquí recuerdo, le platico el contexto. Aquí el profeta Isaías le está advirtiendo a su pueblo de que va a venir el cautiverio y le está diciendo que dejen su idolatría, dejen sus baales, dejen todos sus ídolos y que se vuelvan a Dios. Y aquí, porque les está advirtiendo de que va a venir persecución, va a venir el cautiverio, va a venir Babilonia a apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que también les está garantizando de que también los va a liberar. Y eso es algo hermoso en la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 56 de Isaías dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. Mire, le está demandando algo. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. La Escritura nos enseña allá en Romanos capítulo 3, ya después de que confrontó a toda la humanidad, en el mismo capítulo 3 de Romanos dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de lo que es el Antiguo Testamento, Dios, dice, Dios se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya está hablando tiempo futuro. Para nosotros ya esto es una realidad, ya vino el Señor Jesucristo, murió por todo el mundo, pero para ellos todavía no se manifestaba. Les está diciendo este libro 700 años antes de Cristo. Pero aquí le está diciendo, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Cuál justicia? Bueno, recuerde que la justicia de Dios es darle a cada uno el pago por el pecado que ha cometido. La justicia de Dios, aquí habla cuando Dios envió a su Hijo también. Pero la justicia es justicia, que habla de darle a cada uno por lo que ha hecho. Versículo 2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Mire que le está diciendo guardar el día de reposo porque estaba en la ley, pero también habla de hacer lo correcto o de no hacer mal. Dios ordenó a su pueblo que lo obedecieran todos los días y les ordenó a través de la ley mosaica que descansara y que lo honrara el día de reposo. Para los israelitas, para los judíos, era el Sabbat, lo que conocemos como el sábado. Algunos cristianos el día de hoy pues guardan el sábado. ¿Está mal? No está mal. Ahora, recuerde que el hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. ¿Para qué? Para que descansara.
Recuerda de que mayor que el sábado es el Señor Jesucristo. Ahora, algunos cristianos lo guardan, pero la mayoría, hablando en lo general, lo guarda el domingo. ¿Qué guarda? El día de reposo, el día de descanso. Como el día del Señor, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo es de que Él quiere que apartemos un día para concentrarnos en Él, ya sea puede ser sábado, puede ser domingo. Hay algunos que por su trabajo tienen que trabajar el fin de semana, entonces ¿qué? ¿Los condenamos? ¿Qué si trabajan en un restaurante que nada más abre los fines de semana? Bueno, ¿qué? ¿Ya están fritos? No. Lo importante es dónde está nuestro corazón, porque el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, dice que recibir al débil en la fe, pero no para contender. Aquí habla de que ya estamos en una dispensación de la gracia donde ya la ley no fue abolida, que digamos no fue abolida, sino que fue cumplida esa ley. Para los judíos todavía ellos guardan la ley. ¿Por qué? Porque no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, pero dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, dice que algunos hacen diferencia de día. Días de fiesta. Bueno, que quieren guardar el sábado, guárdelo. Si lo guárdelo para el Señor. Ahora, aquellos que se van al extremo de querer guardar la ley cuando la ley no era para nosotros los gentiles y que quieren guardar la ley, bueno, pues para empezar no debería de ser hipócrita, guarde toda la ley, porque si transgrede uno de estos mandamientos, pues ya violó toda la ley. Ahora, no trato de ofender, sino trato de enseñar de que para nosotros ya la ley no aplica para nosotros, porque para empezar era para los judíos. Y Dios hizo un nuevo pueblo, tomando de los judíos y tomando de los gentiles, hizo un nuevo pueblo, un nuevo pacto para nosotros los cristianos, de que tomó de los gentiles, tomó de los judíos y ahora somos una nueva criatura. Ahora, mi intención tampoco no es ni de avergonzar ni de tratar de ofender a los que están guardando el sábado. ¿Por qué? Porque si está de pie para su Señor. Es lo que dice la Escritura. Que ellos digan que nosotros estamos mal, eso lo dicen ellos. Yo no estoy diciendo de que ellos estén mal. Amén. Estoy diciendo de que, bueno, si está de pie para su Señor. El objetivo es que Él, hablando de Dios, quiere que apartemos un día para concentrarnos en Él, para que descansemos. No solamente físicamente, que bueno, nosotros algunos descansamos el domingo. Mire, ustedes descansan el domingo y yo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué? ¿Ya estoy frito? No, pues estoy tratando de enseñarle de que lo importante es de venir a descansar en el Señor. ¿Y dónde está el descanso? El Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Bueno, yo también necesito el descanso. Y bueno, a lo que quiero decir, lo que trato de decir es de que el venir a la iglesia implica descansar, hermanos, descansar en el Señor, tanto físicamente como espiritualmente, también en el alma, porque en el alma es donde podemos estar llevando las cargas, las preocupaciones, las angustias, todo eso que nos pesa, y venimos a Él, que Él quien nos puede proveer ese descanso que necesitamos. Para que descansemos, para que no nos afanemos, que nos alimentemos de su palabra. Y su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, nos alimenta, nos fortalece. Es como usted cuando se siente débil o que está trabajando, se siente débil, pues tiene que agarrar un break para que coma, se fortalece y puede continuar adelante en su trabajo, aunque cada vez que como me da sueño. Su palabra nos alimenta. Ahora, versículo 3 en adelante. Versículo 2. Perdón, sí leí el 2. Dice, bienaventurado, versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3 y 4 dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco,
porque así dice Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Aquí está hablando de que Dios no está menospreciando a nadie. Porque recuerden que Pablo dice que había eunucos que habían nacido eunucos, había eunucos que los habían hecho, y había otros que se hacían eunucos. Quiere decir que había algo voluntario. Dios no hace acepción de personas para la salvación, para que vengamos a su casa, no hace acepción de personas que le obedecen y guardan sus mandamientos. La Escritura nos enseña y dice así: el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. El Señor Jesucristo también dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y habla en lo general. Dios ha proveído un lugar para venir a orar, es lo que dice. No echa fuera al eunuco, no está echando fuera. Mire, la iglesia no es un lugar donde, tenemos que pasar el escáner de perfección. No, venimos los enfermos, ¿cierto? Venimos los que venimos así todos chuecos, venimos para que el Señor nos enderece con su palabra, para corregir nuestras vidas, ¿cierto? No es un lugar de perfectos, no. El lugar es perfecto porque es donde Dios está, pero venimos los imperfectos, amén. Ahora, Dios ha proveído, hablando ya de un lugar físico, un lugar para venir a orar. Mire lo que sigue diciendo, versículo 4 dice: porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y hacen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Dónde? En la iglesia, para entenderlo o aplicarlo para nosotros. Y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Está diciendo de que no importa que seas eunuco, Dios nos recibe, y hay algo que vale más que aún que, vamos a decir, de que no tengas prole o no tengas hijos. Dice versículo 6, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Recuerde de que aquí lo está hablando en el Antiguo Testamento, para no contradecir o no pensar que me estoy contradiciendo. Versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí ya está hablando ya de la salvación que está prometida para todo el mundo. Dice Jehová el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Dios no hace excepción de personas. Él ha proveído un lugar para venir a orar. Número 1, voy a mencionar 2 lugares que Dios ha proveído para nosotros, los cristianos. Número 1 es el corazón del hombre que le ha recibido. Él ha venido a hacer morada en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el corazón del hombre y la mujer redimidos. Cuando el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice que llega y purifica el templo por primera vez. Significa que lo hizo 2 veces. Cuando lo hace por primera vez, dice que ve a los que vendían y hizo un azote de cuerdas, en lo cual llegó y les dio con coraje, sí, pero no con odio. Son 2 cosas diferentes. Coraje porque dice que cuando hizo eso, sus discípulos se acordaron de la Escritura. Tu celo por tu casa me consume.
y Él dice derribar este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y obviamente que no entendían porque Él estaba hablando del templo que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque iba a resucitar el tercer día y era lo que estaba tratando de enseñarles. Eso lo entendieron ya después en la resurrección, donde Él viene a ser morada en nosotros. El Señor Jesucristo cumplió la ley y satisfació la justicia de Dios. Cuando Él asciende al Padre, cuando asciende al Padre, el Padre lo recibe porque cumplió la ley, y no solamente eso, sino porque lo hizo perfectamente. Entonces la justicia de Dios fue satisfecha, no pasó por alto, no, alguien tenía que pagar el precio, y fue nuestro Señor Jesucristo quien en una acción imputada llevó todo el peso del pecado del ser humano. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Hagan con Él lo que quieran. Y los romanos, los judíos, el sumo sacerdote y todo su séquito condenaron a Jesús y lo azotaron. Ahora, cuando Él asciende, Él ruega al Padre para que envíe el Espíritu Santo para que tome del Hijo y tome del Padre y vengan a ser morada en nosotros, en los que creemos en Él. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel, y aquí ya nos involucra a los gentiles, a nosotros, mas a todo aquel que ha creído, no solamente que ha creído, sino que ha obedecido, no solamente porque hay unos que son creyentes. Amén. El hecho es de que viene a ser morada en todos aquellos los que hemos creído en su nombre, le hemos recibido, y Él viene a ser morada en nosotros. Nosotros pasamos a ser la iglesia, el templo de Dios. Por eso la escritura que nos enseña Pablo dice, hay de aquel que maltrate el cuerpo del Señor. Está hablando del templo, nosotros, que estemos maltratando nuestro cuerpo, ya sea con drogas, fumando, tomando, qué sé yo, o no cuidando, porque dice también Pablo, dice que en Filipenses, dice que estar preparados para la venida del Señor en espíritu, cuerpo y alma, porque somos el cuerpo el templo del Señor. Amén. Número 2, hablando, Dios también proveyó un lugar geográfico, un lugar de 4 paredes, generalizando. Dios también proveyó un lugar donde nos podemos reunir como congregación para adorarle, para exaltarle, para estudiar su palabra, para escuchar su voz, para leer la escritura, para que podamos orar. Y Él prometió un lugar físico que lo llamó su casa, y será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso estoy hablando no solamente aquí en este lugar, sino en todo el mundo. Amén. Por eso Dios ha proveído, ¿y cómo le puso? Casa de oración. Y yo recuerdo parte de la historia de la organización Casa de Oración, cuando pues empezaron a reunirse, pues no tenían un nombre en específico, ¿cómo le vamos a llamar a la iglesia? Sino que se empezaron a reunirse. ¿Y dónde vas? Pues ahí a la casa donde oran, ahí donde oran, y se fue quedando. Casa de oración, que literalmente era una casa, era la casa de la mamá del pastor Chuy García. Ahí llegaban, ahí había de tal manera que hasta en las escaleras se ponía la gente, era mucha gente la que empezó a llegar. Dios dio gracia y de tal manera que empezaron a decir, no, pues casa de oración, y se quedó casa de oración. Y bueno, es parte de lo que es el nombre. Pero y digo esto, en las diosidencias de Dios, pues no es una casualidad, porque Dios está diciendo que iba a ser un lugar donde nosotros íbamos a tener una comunión con Dios.
Amén. Así de que, aunque hay otros nombres que no agreden la palabra de Dios, otros nombres, no sé, otros nombres, pero pues miren, nosotros nos llamamos casa de oración. Amén. Dice así, dice, sin embargo, en los tiempos de Isaías había líderes encargados de la casa de Dios, del templo, porque ya existía el templo de Salomón. Dice, del templo, y que servían como atalayas. Pero como en los tiempos de Jesús, y muchos en el día de hoy no hacen su trabajo como atalayas, entiéndase, pastores. Y ahora diga, ¿es para usted, pastor? Sí, para todos los pastores. Dice el versículo 9, dice, todas las bestias, recuerda el contexto, está diciendo que va a haber una casa de oración, un lugar, va a haber una iglesia para el día de hoy. Dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas, ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros, comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Es lo que pensaban ellos, los líderes. Está hablando de los líderes, está hablando de los atalayas. La labor de un atalaya o un centinela era de estar vigilando. Los atalayas eran los que estaban en las torres, en las ciudades que estaban amuralladas, que estaban vigilando. O había algunos, si no había murallas, pues había lugares específicos donde podían ver, tal vez en los montes, en las montañas, para ver si venía algún enemigo y estar vigilando. ¿Por qué? Porque pues había familias, había inocentes que tenían que estar ahí resguardados. Pero la labor de un atalaya o centinela era de estar vigilando, estar despiertos mientras los demás dormían. Era de advertir de los peligros. Su labor era eso. Hey, aquí anda un león, tengan cuidado. Y los hombres pues estar prevenidos para cuando apareciera ese león o un enemigo literal, hablando de un ejército contrario. El trabajo del centinela o la atalaya era de anunciar cuando se acercaba el enemigo, pero también de proclamar las buenas nuevas del rey. Por ejemplo, si el atalaya estaba ahí y venía un mensajero, supongamos que la nación estuviera en guerra y el rey estaba allá en la batalla. El rey enviaba, ya conquistamos tal pueblo. Entonces venía el mensajero y el atalaya era el responsable de decir, estar vigilando, hey, ahí vienen buenas noticias, hey, y proclamar o llamar a todo el pueblo para que escucharan las buenas nuevas. Y las buenas nuevas se conoce como el evangelio. De hecho, así se llamaba, hey, el evangelio. Y lo hacían los heraldos, los atalayas, los proclamadores. Pero se imagina a un atalaya ciego. Por eso menciona, dice, sus atalayas son ciegos. Imagínese, usted no pondría a un ciego pues, que lo llevara manejando en su carro, ¿verdad? No tiene sentido. Pero es una acusación contra los líderes de Israel. Y está hablando del sumo sacerdote, está hablando de los levitas, los que estaban encargados de servir en el templo. Ahora, nadie pondría un ciego, pero dice que sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Ahora, ¿se imagina un atalaya ciego o un pastor ciego espiritualmente que no sepa discernir? El apóstol Pedro menciona, dice, aún nuestro hermano Pablo
Dice, quien nos ha escrito cosas difíciles de entender, según la sabiduría que Dios le ha dado, la cual los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Se imagina un pastor aquí que esté enseñando, o qué va a enseñar? ¿Del Chapulín Colorado? ¿Qué va a enseñar de lo que está pasando en el país? No, nuestra labor, y no quiere decir que no podamos hablar en lo contemporáneo, pero nuestra labor es hablar de la palabra de Dios, lo espiritual. Amén, hermanos. Por eso siempre que subimos con la palabra de Dios. Ya sea yo o alguno de aquí que suba aquí sin la palabra de Dios, bájelo o bájenme. Porque nuestra responsabilidad es hablar de la palabra de Dios. Amén. Y eso, bueno, pues yo como vigilante observo qué es lo que están enseñando, los escucho. Entonces, ¿se imagina a un pastor ciego espiritualmente que no sepa discernir las doctrinas? Por eso dice que él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El pastor debe de ser maestro. Ahora, no todos los maestros son pastores, pero un pastor sí debe de ser maestro, porque es el que debe de estar diestro en la escritura, preparado para discernir las doctrinas. Ahora, todos estamos aprendiendo. Pero ¿se imagina un indocto que no sabe, que es como un soldado que no sabe usar el arma? Nunca le enseñaron, no sabe cómo se desarmar un fusil, si se atoró, qué voy a hacer, o que va a la guerra y ¿dónde le hago? ¿Voy a agarrar cachazos o qué voy a hacer? No, debe de saber manejar el arma, apuntar, ponérselo donde debe de ir. Hay unos que no saben, pum, ¿se ha visto esos videos que se ponen, pum, y salen volando hacia atrás porque no saben usar un arma? O que ponen una, pum, se dan en toda la boca porque no saben usar un arma. Así también, esta es el arma más poderosa y que el pastor debe de estar diestro, saber cómo usar la machaira, saber cómo usar el fusil, saber cómo usar, porque estamos enfrentando una guerra. Ahora, es como un atalaya que no sabe tocar la trompeta. Está ahí, ¿qué es eso? La trompeta. ¿Para qué es? No sé, pero ahí está. Ahí se ve bonita. ¿Se imagina que yo la Biblia la tenga ahí adornada y todo eso? ¿No? ¿De qué serviría si no sé usarla? Por eso menciona, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no saben ladrar, son soñolientos, echados, aman el dormir. Y mire que los está llamando perros mudos. ¿Por qué los llaman? La intención no es de ofender, así que eres un perro. No, lo está llamando porque todos entendemos de que esos animalitos que han sido domesticados, ellos, parte de su labor, parte de su esencia es de estar vigilando la casa, ¿cierto? Si usted tiene un perro y que nomás está comiendo, está dormido, que hasta para dormir, se levante, que nada más hasta para llegar ahí a la comida le pesa, ese no está haciendo su labor, porque parte de la labor de esos animalitos es de estar vigilando. Tal vez lo ve dormido así y de repente, al salir, y hasta las orejas se paran, porque escuchó algo que el oído humano no percibe, pero los animalitos eso sí, porque Dios los capacitó así. O huelen y voltea, ¿fuiste tú? Ay, no, y voltea y puede oler, porque su olfato está más diestro, está más capacitado para discernir. Por ejemplo, si uno se está quemando algo, qué sé yo. Pero de tal manera que esa es la labor de un perro. Dice, pero ¿se imagina un perro mudo? ¿Qué haría? ¿Señas el perro? ¿Qué se están? ¿Qué es? ¿Qué? Se está metiendo el ladrón. No, un perro va a ladrar. Por eso dice perros mudos. Dice, ¿dónde son? Dice perros mudos. Dice, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es como hablar de un pastor ocioso, flojo, que no está preparado, que solo se preocupa por sí mismo. Que todo lo hace a su manera y solo se aprovecha de los demás. Bueno, fue lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús.
con los fariseos, los líderes espirituales de Jerusalén. Pero después de Isaías viene Jeremías, hablando, Dios le dio una oportunidad al pueblo de Jerusalén, porque vino el cautiverio a Israel, al reino del norte. Después vino el cautiverio de Babilonia, que se llevó al pueblo de Judá. Y le dio oportunidad a través del profeta Jeremías, dándoles advertencias, hablando de lo mismo. Saben que dejen su idolatría, dejen su mal proceder. Y los invito a abrir su Biblia en Jeremías capítulo 7. Ya pasaron, hay una diferencia más o menos de unos 50 años. Después de esta exhortación y advertencia contra los líderes, que él está diciendo, miren cómo son sus líderes, son perros, no ladran, no hacen su labor, son atalayas ciegos. Y mire lo que dice en Jeremías capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, entiéndase la iglesia para entenderlo nosotros, y proclamar allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entiéndase la iglesia, entiéndase el lugar que es la casa que Dios había en los tiempos de Jeremías, entiéndase que era donde era el templo. Ahí en los tiempos de Isaías y Jeremías era el templo, la casa de oración. La casa de Jehová era el templo de Jerusalén, versículo 3 al 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos, mire la demanda que le está diciendo nuevamente, dice, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿En qué lugar? En el templo, en la casa de oración. Dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre hombre y su prójimo, habla de hacer justicia, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar. ¿En qué lugar? En la iglesia, o entiendas el templo, en casa de oración, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dios hace una exhortación al pueblo de Judá para que corrijan sus caminos y hagan el bien con el prójimo, y no oprimir al extranjero. Aquel que venía a adorar, que tenía el deseo de venir a adorar a Dios y que viviera fuera de la ciudad. Recuerde de que Israel, o había inclusive extranjeros que no eran del pueblo de Judá, pero tenían temor a Dios y sabían todo lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, que reconocían al Dios de Abraham, al Dios de Israel, y ellos venían a adorar también y se les permitía venir a adorar. Porque mire, el hecho de que Dios haya escogido a Abraham era para anunciar las buenas nuevas de que iba a venir el Salvador. Pero la salvación era para todo el mundo, para todos los pueblos. Pero los judíos llegaron a un punto de enorgullecerse y no proclamar, cuando era el propósito de que Dios les dio la ley para que enseñaran la ley a los demás, a las demás naciones. Pero ellos dijeron, no, esto es mío. Y se enorgullecieron, no hicieron su labor de santificarse. La ley que tenían era el cerco, era el cerco para que no fueran igual que los demás, y el obedecer, eso iba a animar a los demás para que obedecieran al Dios de Israel. Ahora, Dios hace la exhortación al pueblo de Judá para que corrijan sus caminos y hagan el bien con el prójimo y no oprimir al extranjero. Aquel que quería venir a adorar a Dios y que viera y que vivía fuera de la ciudad. También de que ayudara al huérfano y a la viuda. Habla de los más desprotegidos.
y dejaran su idolatría, los que entráis por estas puertas. ¿Cuáles puertas? El templo, dice, lo entiendas el día de hoy, la iglesia. Dios los hará morar en su casa, en casa de oración para siempre. Versículo 8 al 9 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Dios los confronta por su pecado y también a nosotros hoy mismo. Dios no hace excepción de personas ni en lo bueno, pero tampoco en lo malo, porque es un Dios justo. Si nosotros estamos haciendo el bien, Él lo sabe y hace justicia. Pero también si estamos haciendo el mal, también Dios es justo y nos va a dar el pago por el pecado que hemos cometido. ¿Para qué? Para que no abusemos de su misericordia. Lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar. Versículo 10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? Venimos a la iglesia, a su casa, casa de oración, y nos ponemos delante de Él, invocando, alabando, adorando y predicando su santo nombre. Porque, bueno, estaba la adoración y alzaban las manos, algunos nada más las extendían, algunos otros cantaban con devoción. Y porque no nos pasó nada el día de hoy por el pecado que hemos cometido, ¿crees que Dios está jugando a ser Dios? En ninguna manera. Versículo 11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor Jesucristo menciona a Isaías, dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hablando de su pueblo, de los líderes que añadían, por ejemplo, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Según las tradiciones. Y el Señor Jesucristo los confronta, dice, estos no han entendido, dice, ¿y ustedes por qué también invalidáis la palabra de Dios con sus tradiciones? Hay una iglesia que se conoce, la iglesia tradicional, que añade y dice que por las tradiciones que pesan más que la palabra de Dios. Nada que ver. Ahora, el Señor Jesucristo menciona a Isaías, dice, esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Está hablando de esa generación en los tiempos de Jesús, ¿qué es lo que hacían? Invocaban el nombre de Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Lo que dice el versículo 11, dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también, yo lo veo, dice Jehová. La Escritura también nos enseña, dice, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Hay muchos que están enfermos, ¿sabe por qué? Porque lo que dice la Escritura, porque no se humillan. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré. Primero que nada, nos perdona. Ahora, está en su soberanía de que si nos sana o no. Porque puede ser de que pues Dios está usando esa enfermedad, qué sé yo, para algún propósito. Pero puede ser algunos que siguen enfermos porque no se humillan, porque no piden perdón. El pedir perdón es humillarnos, ¿no es cierto? Pero si usted se humilla, bueno, créalo de que Dios está obrando de tal manera que Dios le puede quitar la enfermedad cualquiera que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Ahora, mire lo que dice el versículo, tengo un comentario del versículo 11. Dios sabe cuáles iglesias son ladrones o son ladronas y cuáles no, cuáles proclaman su santo nombre y cuáles solo usan para beneficio propio. Hay algunas que deliberadamente venden el evangelio, todo lo venden, predicaciones, todo lo, cuando pues el que dictó la Biblia fue Dios.
En todo caso, todo es para Dios, ¿no? Amén. Pero hay algunos que hasta las predicaciones las venden o las suben a YouTube y están monetizando, están recibiendo dinero y dinero y dinero. Pero pues de eso no le rinden cuentas a Dios. Versículo 12 dice: andad ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora, la pregunta sería, ¿qué fue lo que hizo Israel que los castigó? ¿Qué hizo Dios a Israel por su maldad? Aquí habla de los tiempos del sacerdote Elí. ¿Se acuerda ya en Samuel, 1 Samuel? El sacerdote Elí que honró más a sus hijos. El sacerdote Elí y sus hijos, que dice la Escritura que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, una cosa es de que, por ejemplo, que nuestros hijos, hablando en lo general, como hijos de Dios, nosotros, y que ellos no quieran obedecer a Dios. Bueno, pero aquí dice, y no tenían conocimiento de Jehová. A ver, explíqueme, pastor. Bueno, si usted como padre de familia, como líder, como pastor, si usted ya le enseñó a sus hijos, ya la responsabilidad cae en ellos, porque Dios nos dejó intacto el libre albedrío. Cada quien decide, hermanos. Yo predico, usted decide, ¿cierto? ¿Ok? ¿Amén? Ya llegaron, ok. Cada quien decide. El hecho es de que si yo no estoy haciendo mi trabajo, no les estoy enseñando, entonces cae el peso sobre mí, porque yo no les estoy enseñando. Pero si yo les estoy enseñando y no les he negado todo el consejo de la palabra de Dios, obviamente que a su tiempo, yo estoy limpio de su sangre. Como dice Pablo, ¿saben que yo no les he rehusado todo el consejo de la palabra de Dios? Estoy limpio de su sangre. Amén. Así también como pastor, así también usted como padre o como madre. Si usted ya le enseñó a su hija, ya le enseñó a su hijo, no quiere decir que los va a dejar. No, que hagan lo que quieran. No. Como padres tenemos una responsabilidad. Como pastor tengo una responsabilidad de enseñar, instruir, redarguir, corregir con la palabra. Por eso el pastor lleva la vara. Amén. Amén. Ok, así como usted lleva la vara, lleva el cinto para disciplinar a sus hijos. Así también. Imagínese que el sacerdote Elí no hizo su trabajo porque dice que sus hijos eran impíos. Bueno, recuerde que todos somos impíos, todos somos malos, no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Ahora, pero imagínese que ya vino el conocimiento, él era sumo sacerdote, pero dice que sus hijos no tenían conocimiento. Uno de los que, bueno, entre mi hija y mi hijo son de los que más han estado expuestos a la palabra de Dios porque tienen años escuchándome. Ya si ellos deciden mal, ya es su decisión. Amén, hermanos. Así como usted con sus hijos. Si usted ya les enseñó, pero si usted no les enseña, no les redarguye, no les reprende, bueno, pues ahí sí va a caer, el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? No, es que no quisieron. No, ¿qué hiciste tú? No quisieron ellos. Si tú yo les enseñé y los discipliné, pero ellos decidieron hacer el mal. Ah, no, tú hazte para allá, ven para acá y ándele al hijo. Amén. Está bien sencillo, ¿verdad? Bueno, Elí lo que dice que sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Robaban a Dios de la ofrenda, cometían adulterio, representaban mal el sacerdocio porque eran líderes, ya estaban ahí, vamos a decir, el pastor los puso de líderes, dice, ejercían mal el sacerdocio y el responsable era el padre, era el sumo sacerdote Elí. Dios le da una advertencia al sacerdote y una sentencia de que sus hijos impíos, Ofni, Fines, que iban a morir. Y en la guerra contra los filisteos, Israel fue vencido y los sobrevivientes huyeron cada cual a sus tiendas y cayeron aquel día 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada, muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahora, ¿por qué es que llegó esto? Bueno, mire, todo lo que implica la desobediencia de un padre. Ahora, no desligamos la responsabilidad de una madre, pero cae más en un padre, porque el padre era el que tenía que enseñar a los hijos, y por la maldad de los hijos, Dios los entregó a los filisteos, de tal manera que murieron 30,000 hombres.
30,000 hombres, dice, de a pie, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni, Fines. Y es donde la nuera de Elí menciona, dice, Icabod, porque nace su hijo, y ¿cómo lo vas a poner? Le voy a poner Icabod. ¿Qué significa Icabod? Dice, traspasada es la gloria de Israel. Quiere decir que ellos tenían el arca, era para su pueblo, pero los filisteos la tomaron. Es como que usted pierde ya la autoridad, el privilegio de estar en la casa de Dios, en casa de oración, y pierde el privilegio de tener una comunión con Dios, y resulta que se lo da alguien más. Es traspasada la gloria de Jehová. Y perdió Israel y sus líderes el respaldo de Dios por la negligencia, por vender el evangelio. Así también toda iglesia, pastor, líder, oveja del Señor, que viene a la casa de Dios, a casa de oración, y no ora para ponerse a cuentas con Dios. Por eso es lo que está diciendo, hey, pongámonos a cuentas, enderezar los caminos, es lo que está diciendo desde el principio, desde Isaías, hey, hagámoslo bien, o háganlo bien. Yo les estoy enseñando, déjense enseñar. Pero aquí habla de rebeldes, versículo 13 al 15 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Dios nos habla de 3 maneras, hermanos. Primero, por su palabra. 2, cuando nos empieza a ir mal. Que una enfermedad, que una situación en el matrimonio, que con los hijos, las finanzas, qué sé yo, y Dios nos empieza a hablar. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? Para que volvamos a Él. Pero está la otra llamada, la tercera llamada dice, ya es fuego consumidor, hermanos. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice Jehová, dice, y aunque os hablé desde temprano sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Ahora, dice, no tendría caso la demanda si no lo hubieran oído. Lo que dice aquí, te llamé, pero no obedeciste. No es de que no lo oyó literalmente, no, sí lo oyó, pero no respondió, no obedeció, dice, versículo 14 dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, entiéndase la iglesia, el templo, en los tiempos de Jeremías, dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y todas las generaciones y toda la generación de Efraín. ¿Qué es lo que va a hacer? A sacarlos, a echarlos fuera. ¿De quién está hablando? De los rebeldes, de los líderes, de los perros, de los pastores que no hacen su trabajo. Aquí dice que los echará de su presencia a los rebeldes, no a todos, a los rebeldes. Los echará afuera, los sacará afuera. Es cuando vino Babilonia y se los llevaron en el cautiverio. Por eso surge el libro de Lamentaciones. No crean ustedes que iban, bien contentos que a la playa. No, iban unos desnudos, iban mujeres violadas, iban mujeres que habían dejado a sus hijos porque los asesinaron, a sus hijas violadas. No iban así ahí con una sombrilla, no iban cruzando el desierto. No iban así bañaditos, así no perfumaditos, no. Iban siendo arrastrados. ¿Sí está entendiendo, hermano, el punto? Lo que le trato de decir. Los va a echar fuera. ¿Quién los va a echar? Dios. ¿A quién está usando? A Nabucodonosor. Porque los va a echar, porque no obedecieron. Todo está bien sencillo, hermanos. Es nada más obedecer. Mire, lo mismo que le pidió a Adán, obedece, no comas de este árbol, es lo mismo que le dijo a Moisés, obedece. Lo mismo que le dijo a David, obedece. Lo mismo que le dijo a Elí, obedece. Lo mismo que nos dice a nosotros, obedece. Está bien sencillo, hermanos. Dice que sus mandamientos no son gravosos. Son gravosos porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero usted en sus fuerzas, usted no puede obedecer. Usted lo que necesita es creer. Y porque cree, obedece. ¿Ya entendió la ecuación?
Dice que los sacará fuera. No crea que les dirá, tengan la amabilidad de pasar por aquí. Por favor, pasen por aquí, vayan hasta Babilonia, por favor. Ahí va a haber estaciones de agua, estaciones de autoservicio. Ahí compren sus papitas, todo lo que ustedes quieran. Prendan el aire acondicionado. No, iban a sufrir. Porque ¿de qué serviría la disciplina si no les va a doler? Dios no es como nosotros, que castigamos al hijo, vete a tu cuarto, y ahí tienen el Netflix, tiene todo. ¿Qué? Hasta él mismo se castiga solo. Yo con dos televisiones, 2 películas tengo, papá. Y al rato me hablas cuando venga a comer. Es todo lo que hacen los niños el día de hoy, ¿o no? Ah, no. Es lo que hacen ahora. La disciplina, no, es que les tiene que doler, hermanos. Nos tiene que doler la exhortación de parte de Dios. Obedece. ¿Que quiere que le grite para que reaccione? No, hermano, pues nomás lo leemos. Lo hará con violencia, los sacará a la fuerza, los expulsará a todos aquellos que están vendiendo el evangelio, como estaban haciendo los sacerdotes, como Elí, él murió también. ¿Y cómo perdió? Él fue testigo, o más bien cuando le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto, cayó para atrás. Dice que era gordo, era grueso, dice la escritura, era grueso, cayó y se desnucó. ¿Qué decía? Los perros comilones. Ahora, no estoy hablando físicamente, aunque Elí era gordo, pero no se cuidaba. ¿Se acuerda de la enseñanza de Ezequiel que dice, esas ovejas, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre la gorda y la flaca? Habla de los líderes que nada más comen y pisan el zacate para que la de atrás no coma. Es aquellos que no enseñan. Agitan las aguas para que la otra oveja que viene atrás beba de sucio, con tierra el agua. Y eso es maldad, hermanos, de no compartir. Eso es envidia. Habla de aquellos, está hablando que va a usar la violencia con aquellos que están sacando beneficio propio y egoísta, abusando del extranjero, de la viuda y del huérfano. ¿Por qué es lo que está diciendo? Versículo 16 dice, tú pues, le está hablando Jeremías ya, haga de cuenta, diles a estos, y Jeremías está escuchando, y ahora le dice, tú Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Ha visto cuando primero llega el esposo a la casa y la esposa, cansado el hombre, con la lonchera que viene vacía porque se la llevó vacía? Bueno, eso es otra. Pero llega cansado, regañado del trabajo, y luego que se le ponchó el carro, viene cansado y la esposa ahí está esperándolo. Y déjate doy, mira que el grande hizo esto, y la chiquita hizo esto, y el hizo esto otro. Y el hombre, ok, ya cambia su rostro de cansado a uno así, gruñón. A ver, ven para acá. Armando, Paco, Ulises. Entiéndase mi familia. Armando, Paco, pues no están, pues tú ven para acá. Alguien la tiene que pagar aquí los platos rotos. Y ahí va Edwin, el más chiquillo. Oye, ¿por qué no le hiciste caso a tu mamá y todo eso? Y luego la mamá quiere, no lo regañes. Primero hacen lo malo. Y después, aquí diciéndole a Jeremías, no ores por ellos porque no te voy a oír. Es lo que está diciendo a la esposa. Mira, primero me dices que lo malo que están haciendo y después quieres, ahora el malo voy a hacer yo, diría Dios. Entonces, por eso le dice, ni ores por este pueblo, porque voy a traer mi juicio contra estos rebeldes. ¿Ya me expliqué? ¿Sí? Ahora, dice que los iba a sacar fuera, ¿verdad? Ok. Tenemos un Dios celoso que nos cela para Él, pero también Él cela su casa, su templo, Él cela su iglesia. Dios había establecido el templo de Jerusalén como casa, su casa de oración para su pueblo y para todas las naciones, y estableció un día de la Pascua para que vinieran y le adoraren y vinieran a ofrecer ofrendas y sacrificios de gratitud, sacrificios de paz, por haberlos librado y sacado de la esclavitud de Egipto.
La celebración de la Pascua era eso, para que vinieran a agradecerle, que no se les olvide de dónde los sacó. Los sacó de Egipto. Pascua, que los salvó, los rescató, porque iba a venir juicio contra Egipto, contra el mundo. Iba a matar a todos los primogénitos. Pero, ¿por qué dice Pascua? Significa pasó por alto a todos aquellos que sacrificaron, obedecieron a Dios, sacrificaron un cordero y usaron la sangre y lo pusieron en el dintel de la puerta de esa casa. De tal manera que cuando vino el devorador, vino y vio la sangre, aquí sí hay creyente y pasa por alto. Pero en los otros hogares, la de los egipcios y alguno que otro despistado de los israelitas, no hicieron nada. Eso lo dicen por allá. Y no obedecieron, de tal manera que murieron sus primogénitos. Y dice que hubo gran clamor como nunca había existido antes, ahí en Egipto. Y eso les dijo, y esto lo harán cada año para que no se les olvide de dónde lo saqué. Y dice, esta fiesta sería perpetua para todos los israelitas, para todos los judíos. Y llega el tiempo, allá en los tiempos de Jesús, cada año se celebraba, pero en una celebración, que esa celebración era para todas las naciones. Y estableció un día de la Pascua para que vinieran a adorarle, vinieran a ofrecer ofrendas y sacrificios de gratitud y de paz por haberlos librado y sacado de la esclavitud de Egipto. Y en los tiempos de Jesús, sus padres iban todos los años. Los padres de Jesús cuando él era adolescente iban todos los años. No es de que llegó la primera vez ahí, no, iban todos los años, dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan capítulo 2. Y dice que llegaron ahí y él se quedó ahí en el templo. Llegaron, ofrecieron sacrificio y ya se regresaron los padres y preguntaron porque eran un grupo entre familiares y ellos venían de Nazaret. Cuando llegaron, pues venían y iban un grupo. Entonces preguntan, ¿y Jesús? Oye, Juan, ¿no has visto a tu primo Jesús? No. Oye, ¿tú no has visto a Jesús? No. ¿Cómo Jesús? Lo ponen a buscar, no lo encuentran y ya habían todo un día de camino. Habían llevado todo un día y se dan cuenta y se regresan a Jerusalén María y José y encuentran a su hijo ahí con los sacerdotes, con los líderes ahí, y ahí él está haciendo preguntas y le hacen preguntas a él y él contesta. Y dice que la Escritura dice que ellos le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Le dice María, ¿por qué nos preocupaste? Y él le contesta, ¿qué no sabían que en los negocios de mi padre me es menester estar? Y todo eso lo guardaba en su corazón. Pero ¿a qué habían ido? A la Pascua. ¿Amén? Hasta ahí vamos bien. ¿Amén? Más adelante, el sistema religioso, Dios no estableció un sistema religioso, hermanos. Él estableció un sistema en el cual proveyó un lugar, lo que era el templo, para que vinieran a adorarle, para que vinieran a orar. Por eso lo llamó casa de oración. ¿Amén? Ya lo leímos en Isaías y en Jeremías. Más adelante, el sistema religioso de los fariseos, los ancianos, los líderes, los encargados del templo, establecieron un sistema para que en el día de la Pascua todos los extranjeros que venían a ofrecer sacrificio de animales para presentarlos a Dios en el templo y para que no tuvieran que traer sus animales desde largas distancias, ellos mismos les venderían esos animales. ¿Era buena la idea? Sí, la idea era buena, pero no era lo mejor. Recuerde de que no siempre lo bueno es lo mejor. Hay veces que tú dices, no, tú quieres algo de marca. ¿Es bueno? Sí es bueno, pero no es lo mejor, porque a lo mejor te vas a quedar sin recursos. ¿Me explico en eso? Ahora, ¿era bueno lo que querían hacer? Tal vez sí, pero aquí vemos de que estaban abusando. Ya en los tiempos de Jesús, ya en los tiempos en la Pascua, cuando Jesús comenzó su ministerio. Y porque esto que hacían ellos, ese sistema, esto corrompió el sacerdocio con la avaricia de ellos y solo recibían los animales que ellos vendían. Aunque estuvieran deformes o les faltara algo, y dicen, no, estos, imagínense, aquí usted tiene negocio de vender ovejas,
cría ovejas y vende ovejas, pero no, ellos, y aunque estuvieran las más bonitas y todo eso, no, ellos tenían coaludido ahí con algunos, no, van a vender estas ovejas. Y las que aceptaban eran aquellas, el sistema religioso, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, nada más ellos, los que ellos querían, en los cuales ellos recibían una ganancia. Entonces, no solamente era eso, sino que vendían esos animales a precios exagerados. También los cambistas canjeaban la moneda corriente por la del templo. Mira, hasta el templo tenía su propia moneda. Si usted venía de Egipto, de Capadocia, venía del otro lugar, pues yo nomás traigo estas monedas, que la del César o esto. Y ellos decían, no, queremos la del templo. Y haga de cuenta, Western Union o cualquiera de ellos que hacen la transferencia de moneda y llevan una cierta ganancia. Cualquier banco hace eso y hay una ganancia legítima, pero ellos exageraban de tal manera que abusaban de los que ignoraban. Pues traigo $10. No, pues eso son 10 pesos. Y no, usted sabe de que, hablando en la moneda del día de hoy, no, pues estás abusando. ¿Me explico? Entonces ellos abusaban, los cambistas, y lo hacían con frecuencia, engañando a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. No solo los mercaderes y los cambistas eran deshonestos, sino también el sacerdocio, los líderes, y entiéndase el día de hoy muchos pastores que estaban coludidos con ellos, y esto indignó y airó a Jesús. Y mire lo que dice en Mateo, ya para avanzar y terminar, en Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Note que no solo los que vendían, también a los que compraban. Cuando hizo la primera limpia en el templo, nada más dice que eran los que vendían. Y yo me puse a estudiar, dije, bueno, aquí hizo un azote con los que vendían, pero acá dice que echó fuera a los dos, tanto el que vendía como al que compraba. Por eso se lo leo nuevamente, dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Note que no solo a los que vendían también, sino a los que compraban, no a los inocentes estafados, sino a los que hacían negocios turbios. Porque también algunos no eran inocentes, también eran responsables de su pecado no por ignorantes, sino por ociosos y participar de ese sistema corrupto delante de Dios, porque no puede haber prostitutas si no hubiera quien pagara por sus servicios. ¿Se entiende ese punto? ¿Amén? Sí, mire, es como no habría narcotraficantes si no hay quien compre la droga. Bien sencillo, ¿no? Ahora, había algunos que, bueno, tal vez era la primera vez que iban, pues es que me dijeron que aquí me iban a vender, abusaron de mí, me extorsionaron o me robaron con lo que me hicieron. Sí, en esos, bueno, vamos a decir que por la ignorancia fue abusado. Pero se imagina que cada año usted ya va y está alimentando ese sistema sabiendo que le roban y nada más está quejando. Ay, esos sacerdotes. Ay, esos que venden ahí, o esos de Western Union, ay, esos que esto, lo otro, esos que... Y se queja nada más, pero usted está alimentando eso. Hay muchos videos en el internet, en YouTube, que usted sabe que son fraudulentos. Y usted por morbosidad, usted se pone viéndolos. Y algunos hasta los comparten. Inclusive comparten doctrinas que no comparte Casa de Oración. Y los presumen, mira, por lo que dijo algo bonito, pero ¿no te has dado cuenta que hay veneno en esa olla? Y no son fieles a la doctrina que enseñamos de Casa de Oración. Y aunque sean muy famosos, no, filtre si lo que están diciendo es lo que usted está aprendiendo de Casa de Oración. No estoy diciendo que seamos los únicos o que seamos los mejores.
Tampoco omito en decir nombres, pero discierna. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Hay algunos que por ociosidad también son de los que también la van a llevar aquí. ¿Por qué? Porque teniendo el conocimiento, es que cada vez que voy me roban ahí en el día de la Pascua. Yo vengo de todo corazón para adorar a Dios, pero por ociosidad no me traigo mi ovejita que la estuve alimentando, que tengo hasta de lo mejor que estas que me venden aquí. Pero no, también aunque se quejaban, ahí estaban, estaban dejando, ellos no, vamos a decir, no eran engañados. Ellos ya sabían, ellos se dejaban engañar, que era otra cosa. Y estos es a los que Jesús echó fuera, porque vendían y compraban. Porque la primera ocasión nada más acusó o echó fuera o azotó a los que vendían. La primera advertencia. Ya la segunda, no entendiste tú también. Y órale, ya les dio a los dos. ¿Me estoy explicando? ¿Amén? Ok. Porque estos participaban de ese sistema corrupto delante de Dios, porque no puede haber prostitutas si no hubiera quien no pagara sus servicios. Versículo 13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto no ha cambiado, aún parecen los años, aún pasen los años y los siglos, y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y hay un propósito para su casa, su morada, su iglesia, para venir y adorarle. Significa obedecer, para venir y orar, platicar con Él, para que nos enseñe, para que nos fortalezca, para que nos anime, pero también para que nos exhorte, nos reprenda y nos sane. ¿Me ayudas, hermano? Versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Mire, ¿ve la diferencia? Algunos los azotó, pero dice a los menospreciados, así como hubieran sido viudas, huérfanos, al extranjero, de los que mencionaba acá Jeremías e Isaías, a ellos, a los necesitados, mire, dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y sanos, y los sanó. ¿Qué significa? De que el hecho de que Dios lleve juicio en general, mire, si yo hago una exhortación ahorita, si usted está obedeciendo en la palabra de Dios, usted no se siente aludido, ¿cierto? Y viene la presencia de Dios. Pero si usted es de los que están participando en lo incorrecto o están desobedeciendo a Dios, usted sí está recibiendo el azote de Dios. ¿Le está entendiendo? Pero si usted está haciendo lo correcto, vamos a decir en esta exhortación, si usted comparte de lo que está recibiendo, no se avergüenza del evangelio, porque hay algunos que no comparten dónde andan comiendo, dónde andan haciendo esto, y se avergüenzan del evangelio. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tal vez usted está orando para que alguien vaya y le predique a su familia, pero si usted no les comparte, como que no tiene sentido su oración, porque si usted teniendo la oportunidad de compartir a través de los medios sociales y que no le cuesta nada y no lo comparte, ¿qué cuentas le va a dar a Dios? Porque tal vez usted no tiene la oportunidad de ir a su país o de ir a la casa con su familiar o con el vecino, con el compañero de trabajo, pero compártalo. Amén. ¿Qué le cuesta compartir? Nada más ponerle like, lo comparto. Y usted no se avergüenza del evangelio. Pero si usted no comparte y anda compartiendo otras cosas, pues yo dudaría inclusive hasta de su cristianismo, porque usted sí se avergüenza del Señor, se avergüenza de su iglesia, se avergüenza de su pastor. Lo que dice el versículo 14, dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Dios está enojado y está preparando un azote de cuerdas para usarlo con todos aquellos que abusan del evangelio, que comercializan la palabra, que son perros mudos, soñolientos, comilones, que se apacientan a sí mismos,
que abusan del necesitado, del extranjero, que usan la piedad como fuente de ganancia, que hacen de la iglesia cueva de ladrones. Pero también Él busca verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Si dice que busca verdaderos adoradores, significa que hay falsos adoradores, que obedecen pero para sus propios intereses. Pero Él dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, sin hacer acepción de personas, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, que le obedezcamos, porque Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, porque lo que Él quiere es nuestro corazón, porque si Él tiene nuestro corazón, lo tiene todo, porque de Él mana la vida, hablando del corazón, y si Él tiene nuestro corazón, tiene nuestra vida, tiene nuestro tesoro, hermanos. Amén. Póngase de pie.